La relación con los padres conforma una de las primeras matrices de regulación emocional y neuronal del ser humano. Desde la neurociencia, este vínculo temprano no se define por juicios ni narrativas personales, sino por circuitos, ritmos y patrones de activación que el cerebro aprende cuando todavía está en formación. Explorar cómo sanar esa relación implica comprender qué ocurrió en el sistema nervioso, cómo se consolidaron ciertas respuestas y qué posibilidades reales existen para modificarlas. La relevancia de este tema surge del modo en que el cerebro se moldea por experiencia. Las interacciones tempranas con los cuidadores influyen en sistemas clave: la maduración del eje del estrés, la formación de redes socioafectivas y el desarrollo de mecanismos de regulación autónoma. Esto significa que incluso en la vida adulta, los rastros de esas primeras dinámicas pueden aparecer como reacciones automáticas, tensiones difíciles de nombrar o patrones emocionales que parecen repetirse. Comprender estos procesos desde la neurofisiología permite observarlos sin dramatización y abrir espacios para reorganizarlos desde la práctica consciente. El primer mecanismo fundamental es la forma en que el sistema límbico registra los patrones afectivos iniciales. En especial, la amígdala, el hipocampo y ciertas áreas del córtex orbitofrontal crean asociaciones entre señales externas como el tono de voz, la presencia o ausencia del cuidador y estados internos de seguridad o amenaza. La amígdala se activa ante discrepancias, incertidumbres o estímulos percibidos como imprevisibles. Cuando la figura parental fue inconsistente o emocionalmente distante, la amígdala pudo aprender a reaccionar con hiperalerta. Por otro lado, un entorno excesivamente controlador puede haber enseñado a la amígdala a responder con inhibición y repliegue. El hipocampo aporta el componente contextual. No solo registra lo que ocurrió, sino el ambiente neurofisiológico en el que ocurrió. Esto explica por qué, en la vida adulta, ciertos escenarios familiares despiertan sensaciones corporales predecibles, aun cuando la situación actual ya no tenga relación con la infancia. El córtex orbitofrontal integra señales del cuerpo con la conducta observable del cuidador. Esta región actúa como un puente entre lo que se siente y la interpretación de lo que se siente. Si esa integración fue deficiente, es posible que el adulto experimente confusión emocional o dificultad para identificar sus necesidades internas. En términos cotidianos, este mecanismo puede manifestarse en situaciones como: cuando escucho un tono elevado, siento una reacción inmediata que no coincide con lo que está pasando ahora. Además, este sistema muestra una propiedad esencial: es plástico. Aunque aprendió muy pronto, también puede reorganizarse en la edad adulta mediante experiencias reguladoras coherentes y repetidas. El segundo mecanismo implicado en la relación con los padres es la calibración del eje del estrés. Este sistema, que involucra al hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, regula la liberación de cortisol. Durante la infancia, este eje aprende qué niveles de activación son necesarios para responder a una situación. Cuando el entorno familiar era imprevisible o emocionalmente tenso, el eje HHA pudo establecer umbrales elevados de alerta. Esto se traduce en respuestas automáticas más intensas ante estímulos menores. Por otro lado, un entorno donde la expresión emocional era desalentada puede llevar a un eje HHA con reactividad disminuida, generando dificultad para movilizar energía ante cambios relevantes. El sistema vagal participa como modulador. A través del nervio vago, el organismo regula la transición entre activación simpática y calma parasimpática. Si las interacciones tempranas ofrecieron seguridad rítmica, mirada, tacto, tono, el vago aprendió a descender de la activación con facilidad. Si no fue así, la transición puede volverse lenta o irregular. Por otro lado, la regulación del cortisol influye en la capacidad de sostener límites internos. Cuando el eje HHA está desajustado, es común que la persona oscile entre evitar el conflicto o reaccionar con tensión excesiva. Estas conductas no responden a voluntad, sino a patrones endocrinos estabilizados durante años. Un ejemplo cotidiano de este mecanismo sería: al recibir una crítica leve, noto una sensación de presión en el pecho mucho antes de poder pensar con claridad. Este aprendizaje fisiológico
No determina de forma absoluta el presente, pero sí condiciona las respuestas iniciales. Entenderlo permite diferenciar entre lo que el sistema nervioso automatizó y lo que la adultez puede reconstruir. El tercer mecanismo implica la interacción entre las redes cerebrales superiores, la red por defecto, la red ejecutiva y la red saliens junto con el sistema nervioso autónomo. Estas redes deciden qué información recibe prioridad, cómo se interpreta y qué respuesta se activa. La red por defecto, involucrada en narrativas internas, se alimenta de memorias tempranas y patrones emocionales repetidos. Si la relación con los padres estuvo marcada por ambivalencia o ausencia, la red por defecto puede sostener diálogos internos centrados en duda, autoexigencia o anticipación de rechazo. La red saliens identifica lo relevante. Cuando esta red aprendió a registrar el entorno familiar como un espacio potencialmente amenazante, puede seguir destacando señales de conflicto aunque no existan. Esto influye directamente en la relación actual con los padres y con otras figuras afectivas. La red ejecutiva, situada en la corteza prefrontal, regula la respuesta consciente. Es la parte del cerebro que permite reevaluar, pausar, reinterpretar. Sin embargo, cuando los sistemas subcorticales se activan de forma intensa, la red ejecutiva queda temporalmente desplazada. Además, el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático marca el tono basal del cuerpo. La relación con los padres establece patrones de regulación que luego se expresan en la respiración, la postura, la tensión muscular y la percepción del entorno. Un ejemplo cotidiano de este mecanismo sería: cuando estoy con mis padres, noto que mi cuerpo adopta una postura rígida sin que yo lo decida. Esta integración confirma que la relación con los padres no reside solo en recuerdos, sino en configuraciones completas del organismo. Por eso, sanar no implica borrar lo ocurrido, sino reorganizar la manera en que el sistema neural interpreta y responde al presente. Uno de los hallazgos más estudiados en la neurociencia del apego proviene de trabajos sobre la reactividad del eje del estrés en adultos, que vivieron vínculos tempranos inseguros. En estos estudios se emplean pruebas de laboratorio donde los participantes realizan tareas que generan incertidumbre moderada mientras se miden niveles de cortisol y actividad cerebral mediante resonancia funcional. En un experimento ampliamente citado, los investigadores observaron que adultos con apego ansioso mostraban una activación elevada de la amígdala incluso ante estímulos neutros. Lo relevante no fue únicamente la intensidad de la activación, sino la lentitud con la que regresaba a niveles basales. Esto sugiere que, para estos participantes, el sistema neuronal de alerta permanecía activo más tiempo del necesario, como si el cerebro repitiera un patrón aprendido en la infancia. Además, se identificó que la corteza prefrontal ventromedial tenía una capacidad reducida para modular esa hiperactivación. Los investigadores interpretaron este hallazgo como un desajuste funcional entre los sistemas de alarma y los de regulación consciente. Esta diferencia explica por qué, en la vida cotidiana, algunas personas experimentan reacciones automáticas difíciles de gestionar en presencia de figuras parentales. En otro estudio, se analizó el impacto de interacciones tempranas coherentes, mirada sostenida, contacto emocional contingente, tono de voz estable sobre la maduración del nervio vagal. Los resultados mostraron que los niños que recibieron este tipo de regulación presentaban años después una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este indicador fisiológico se asocia con un sistema autónomo flexible y con una capacidad más eficiente para pasar de estados de activación a estados de calma. Lo importante de estos hallazgos no es su dimensión emocional, sino su dimensión fisiológica. Muestran que la relación con los padres no solo construye memorias psicológicas, sino circuitos estables en regiones límbicas, corticales y autonómicas. También demuestran que estos circuitos pueden reorganizarse cuando se ofrecen experiencias repetidas de coherencia, claridad y seguridad interna. Las siguientes prácticas se describen desde un enfoque estrictamente fisiológico y sirven para favorecer la regulación de los mecanismos implicados. No proponen reinterpretaciones subjetivas ni enfoques motivacionales, sino ajustes basados en cómo responde el sistema nervioso. 1. Regular el tono vagal a través de la respiración diafragmática lenta.
Respirar con un ritmo estable, ligeramente prolongado en la exhalación, activa vías parasimpáticas que reducen la reactividad de la amígdala y facilitan la transición hacia estados de calma fisiológica. Esto ofrece al sistema una señal clara de que no hay amenaza inmediata. 2. Entrenar la atención interoceptiva. Observar sensaciones internas sin intervenir permite identificar patrones corporales automáticos. Este reconocimiento temprano ayuda a que la corteza prefrontal recupere su papel regulador antes de que el sistema límbico domine la respuesta. 3. Establecer límites conversacionales graduados. Desde la neurociencia, los límites no son decisiones morales, sino mecanismos que reducen demanda energética en el cerebro. Comunicarlos de forma específica disminuye la carga sobre el eje HHA al evitar anticipaciones prolongadas. 4. Practicar la exposición controlada, acercarse a situaciones familiares en intervalos breves y predecibles, puede reconfigurar asociaciones límbicas. La repetición crea nuevas rutas neuronales que facilitan respuestas menos reactivas. 5. Introducir señales de coherencia corporal. Postura estable, apoyo firme en los pies y relajación mandibular envían señales al sistema saliens, que reducen la interpretación de amenaza implícita. Esto modula la activación simpática y mejora el acceso a recursos prefrontales. Estas prácticas no buscan cambiar emocionalmente la relación, sino ajustar los sistemas que intervienen cuando la relación se activa. Su eficacia depende de la constancia y de la claridad con la que se aplican, no de la intención subjetiva asociada a ellas. La relación con los padres es, desde la neurociencia, un conjunto de patrones neuronales que se establecen muy temprano. En el primer mecanismo, observamos cómo el sistema límbico registra seguridad o amenaza mediante circuitos de la amígdala, el hipocampo y el córtex orbitofrontal. En el segundo, comprendimos cómo el eje del estrés calibra su reactividad según las dinámicas familiares, influenciando la respuesta emocional adulta. En el tercero, analizamos cómo las redes cerebrales superiores integran estas señales y modulan su expresión a través del sistema nervioso autónomo. Los estudios experimentales muestran que estos patrones no son abstractos, sino medibles. Activaciones prolongadas en la amígdala, variabilidad cardíaca asociada al tono vagal y diferencias funcionales en la corteza prefrontal. También confirman que el sistema puede reconfigurarse mediante experiencias coherentes y prácticas fisiológicas repetidas. En conjunto, este recorrido muestra que sanar la relación con los padres no implica borrar la historia biográfica, sino reorganizar la fisiología que la sostiene. El cuerpo, el cerebro y las redes autonómicas pueden actualizarse cuando reciben señales claras, reguladas y consistentes. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.